Buenos días, Dios los bendiga. Este día estamos celebrando a Santa Catalina de Siena. Bendiciones a todos los catalinos, las catalinas, bendiciones. Bueno, estamos hoy celebrando a Santa Catalina de Siena. En el nombre de Jesús, es una santa hermosamente grande que vivió en ese periodo difícil de la iglesia, donde habían ese caminar del Papa que se había ido de Roma por la situación difícil. Y bueno, pues el Señor le permitió esta vida cercana a la iglesia, en el amor a la iglesia, grandemente el amor a la iglesia. Bueno, pues hoy le pedimos al Señor por todos los catalinos que tenemos en nuestra comunidad, a mi hermano Catalino Rosas, que está allá en el Palmar, ministro Catalino, que tenemos ahí en ese caminar, Catalinas, que también tenemos en nuestra comunidad. Bendiciones a todos los que por ese nombre llevan, por ese nombre viven, San Catalino, Santa Catalina. Vamos a escuchar la vida de los santos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia en el año 1380. Catalina significa la pura, la inocente. Catalina y Santa Teresa son quizás las dos mujeres más famosas de la Iglesia Católica después de la Santísima Virgen María. En el año 1347 nace en Siena, Italia, hija menor de un hombre de 25 años. La espaciosa casa de sus padres en la altura de la ciudad ha sido conservada muy cuidadosamente por los sienenses y es visitada cada día por centenares de peregrinos. De su padre heredó la bondad de su corazón y la caridad
para con los pobres y una bondad inalterable. De la mamá heredó un gran amor por el trabajo y una admirable energía para emprender labores difíciles y vencer dificultades. En el año 1353, a los 6 años, Catalina tiene la primera experiencia sobrenatural. Era una niña alegre, bulliciosa y vivaracha, pero viajando. Héctor Aluminio. Ahora te marco, estoy en transmisión en vivo. Pero viajando con su hermano Esteban, de pronto se quedó como clavada en el suelo y no respondía a los llamados de su hermano. Este logró a empujarla, sacarla de su éxtasis. La niña empezó a llorar y a decir: oh Esteban, ¿por qué me quitaste la hermosa visión que estaba contemplando? Y se le había aparecido Jesucristo en un trono de gloria, rodeado por los apóstoles San Pedro y San Pablo y San Juan, y le habían pedido que dedicara su vida entera a amarlo a él y hacerlo conocer más y amar a los demás. Desde ese día Catalina es una persona totalmente distinta. Parece que ya no vive, pero para lo material, sino solo para lo espiritual. Aún en sus juegos con las otras niñas, lo que buscaba siempre es hacer conocer y amar más a Jesucristo. En el año 1459, por consejos de sus padres y ante la insistencia continua de su hermana, Catalina empezó a arreglarse y a vestir a la moda y a teñirse el pelo y a llenarse de coloretes. Tenía 12 años, pero de repente su hermana, que estaba recién casada, muere al dar a luz a su primer hijo, y ante el cadáver de esta joven, el cual ella tanto amaba, Catalina promete que no buscará más lo mundano y material, sino solamente lo espiritual y sobrenatural. Eso es lo que ella llama la conversión. Persecuciones. Su corta y su larga cabellera, deja de adornarse y se retira frecuentemente a una piecita solitaria del solar de su casa a orar, meditar y hacer penitencia, pero sus padres y hermanos, que desean que ella, una brillante matrimonio, se dedica a hacerle insoportable esa vida de espiritualidad. La humillan, le dicen que ese modo de vivir es una locura, la dejan todos los oficios más humillantes en esa inmensa casa, y llega a ser una pobre y simple sirvienta y cocinera de sus numerosos familiares, y hasta llegar a destruir la piececita donde ella se retira a orar. Pero Catalina no cede. Al destruir la celda o piececita donde se retiraba a orar, me di cuenta que tenía que construir una celda interior, o sea, acostumbrarme a recogerme, a orar en lo más profundo de mi alma, aunque tuviera que vivir entre gente charlatán y dedicada a montones de oficios materiales. En el año 1364, las comunidades religiosas tienen asociaciones de seglares que se proponen vivir la enseñanza de santos fundadores de la comunidad, pero viviendo en su familia y dedicándose a labores materiales. Eso es lo que se llama tercera orden, y así hay terciarios franciscanos, terciarios dominicos, y en Siena había una asociación de mujeres piadosas que se llamaban terciarias dominicas, y la gente le llamaba las de los montes, porque llevaban un monte negro, la de los mantos, porque llevaban un manto negro sobre una túnica blanca, imitando el modo de
cómo vestían los padres dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán. Aquella asociación era muy seria, tenía un director espiritual, una superiora y un reglamento rígido que se dedicaba a obrar de caridad y especialmente en favor de los enfermos y de los pobres. Y en esta asociación de laicos fue admitida Catalina cuando ya había cumplido los 15 años. En adelante vestirá siempre de blanco y llevará un manto oscuro en el velo y un velo sobre su cabeza, pero seguirá trabajando en su casa y entre la gente más necesitada de su ciudad. Sus primeros 4 años de terciaria dominica, son de intensos sufrimientos, persecuciones de los familiares, burlas, calumnias e incomprensiones de la gente. Sus instintos de maternidad renacen con toda la furia en la naturaleza juvenil. Una angustia continua con la conversión de los pecadores la hacen sufrir intensamente. Muchos sacerdotes dudan de ella. Los sabios doctores dicen que era una pobre ignorante que se las quiere dar de sabios místicos. Los corrillos de los lavaderos en las esquinas de las reuniones elegantes hablaban muy mal de ellas. Tentaciones terribles las asaltaban. A veces pierde el gusto por la oración y la meditación. Es lo que los santos llaman la noche oscura del alma. Un martirio íntimo que la está preparando para recibir grandes mensajes de Dios. La madre no la comprende, los hermanos la humillan, pero el papá se da cuenta de que su hija necesita libertad espiritual para dedicarse a sus oraciones, meditaciones y buenas obras, y le concede permiso para seguir las inspiraciones que el cielo le está mandando y practicar su vida espiritual a la cual se siente llamada. Se construye de nuevo su antigua piececita en un rincón del solar de su casa y allí se dedica a orar y a meditar y a mortificarse. Y le sucede con frecuencia las visiones celestiales. Un día al empezar la cuaresma en el año 1366, se le aparece nuevamente nuestro Señor Jesucristo acompañado de la Santísima Madre, la Virgen María, y le acepta la consagración total en ella, que ella le ha hecho de su vida en honor del Redentor, y la coloca un anillo esponsal en un dedo de la mano, prometiéndole que su amistad sería eterna y totalmente fiel. Desde ese día hasta su muerte, Catalina sentirá siempre en un dedo un anillo que nadie ve, pero que ella siente perfectamente. Jesucristo se lo ha pedido que se dedicase a entender a los pobres, a tratar a los convertidos pecadores y a dar buenos consejos a los que los necesitan. Ella apenas va a cumplir sus 20 años y desde ese día se dedica a buscar enfermos para atender, pobres para ayudar y pecadores para convertir y gente para aconsejar. Jesús le hizo una promesa admirable: cuida de mí y de mis intereses y yo cuidaré de ti y de los tuyos. Y eso se cumplió admirablemente. Uno de los tormentos que más hicieron sufrir a esta santa fueron las tentaciones en contra de la pureza. El demonio le presentaba las escenas más infames. Ella sentía un horror inmenso. Un día le dijo a nuestro Señor: oh Cristo, ¿a dónde te fuiste cuando me asaltaba ese pensamiento tan terriblemente impuro? Jesús le respondió: yo no me fui lejos, yo estaba dentro de tu corazón presenciando tu combate. Pero Señor, ¿cómo te podías estar allí en la presencia de tentación tan horrendas? Y Cristo le respondía: ¿qué sentía ante esta mi imaginación? ¿Gustos o asco? El acto más repugnante e inimaginable que imaginarse pueda. Por eso el asco que te daba yo, le dijo Jesús, ahora ya me lo has demostrado que sí me amas de verdad al rechazar tales tentaciones.
Dios empezó a conceder a Catalina luces y sabidurías de toda especie, pero por la calle pendiente que llevaba a la casa de la humilde santa empezó a desfilar señoras ricas, sacerdotes, obispos, senadores, estudiantes, doctores, obreros, muchas personas más que alegres van a consultar. ¿A quién? A una pobre muchacha que a poco más de 20 años, analfabeta, que en su casa ha tenido que dedicarse a cocinar, lavar, coser y hacer mandados, que no le ha ido a la escuela ni ha leído libros algunos porque no sabe leer. Pero es que Dios le ha concedido a Catalina el don del consejo, que consiste en saber dar soluciones oportunas para los problemas de la vida. Es un regalo del Espíritu Santo. Maternidad espiritual. Escuchen, esto es muy importante. Y va creciendo inconteniblemente el número de las amistades, el número de los que la aceptan como madre espiritual. Y ahora la gente la llama sencillamente mamá. Y ella es todavía una humilde muchacha de barrio popular, pero ha hecho de enorme sacrificio de renunciar hacia la fortísima inclinación que tenía hacia la maternidad corporal, y Dios en cambio le ha concedido una fortísima maternidad espiritual. Es que Cristo sigue cumpliendo aquella promesa suya: quien renuncia a algo importante por amor a mí, recibirá 100 veces más. Catalina pasa días y semanas sin comer nada, solamente se alimenta con la Santa Hostia, la Santa Eucaristía que recibe por la mañana en la Santa Misa. Un director espiritual le ordena que tiene que comer algo, y una vez por orden suya come unas habas, y todo el día la pasa vomitando hasta que no vomita la última haba, que no puede volver a tener salud. Vivía únicamente con la Sagrada Comunión. Los padres dominicos la invitan a la reunión o capítulos generales y allí examinan su vida y sus enseñanzas, y al darse cuenta de que se trata de un caso extraordinario de vida espiritual, le concede el permiso para seguir enseñando y aconsejando, y le nombran como director espiritual en un verdadero santo, el beato Raimundo de Capua, que será después superior general de esa comunidad, y escribirá más tarde todos los datos que sabemos hoy de esa gran santa. Para ella fue un verdadero regalo de Dios haberse encontrado una directora espiritual tan santo, tan sabio y tan comprensivo como Raimundo de Capua. Aunque muchos años mayor que ella y con altos estudios, la consideraba siempre su verdadera mamá espiritual. Pero ellos dos, se cumplió lo que decía las santas sagradas escrituras: hallaron buena amistad es mejor que encontrar un tesoro. Después de la comunión, casi siempre quedaba en éxtasis. Muchas gentes la vieron elevarse del suelo mientras hacía oración. El padre Raimundo decía que toda su ciencia teológica la había recibido directamente de Dios. Muchos enfermos recibieron la curación al rezar Catalina por ellos. Fue necesario conseguir 3 sacerdotes para confesar a los pecadores que iban a consultar a la santa, porque se convertían de manera admirable y deseaban hacer confesión de toda su vida. Y los pueblos donde ella llegaba a hablar a la gente, había llegado muchos confesores, porque todo el mundo quería confesarse. Un joven la sentenciaron a muerte por haber hablado un poco fuerte contra los jefes políticos de la ciudad. Aquel hombre no aceptaba esa condena, que le parecía injusta y que no quería confesarse. Enviaron entonces a Catalina a hablarle: oigan, como narra en este caso: he ido a visitar al condenado a muerte y experimentó tal cambio
y tal contrición que se confesó y comulgó fervorosamente. Me hizo prometerle que yo estaría cerca de él cuando le llevarían a la ejecución y me decía, por favor, no me abandone porque tengo miedo de que me falte el valor suficiente en la última hora. Yo le decía, no tengo temor de que en la eternidad se va a encontrar con un amabilísimo Jesús que es toda bondad y misericordia. Él se llenó de entusiasmo y me preguntaba, ¿cómo es posible que sienta ahora tal alegría? Y bendecía a Dios y le esperaba en el sitio del ajusticiamiento y rezaba mucho por él a la Virgen Santísima. Al verme se sonrió y pidió que le hiciera la señal de la cruz en la frente y así lo hice. Al doblar la cabeza para que se la cortaran, iba repitiendo, Jesús, Jesús, Jesús. Le oí decir a nuestro Señor, esta alma se salvó no por los méritos de Él, sino por la gran misericordia de Dios. Y en el año 1371 empieza la acción política de Santa Catalina. El sumo pontífice vivía fuera de Roma, en Aviñón, Francia, y esto contraía muchos males a la Iglesia Católica. Catalina empezó una cruzada o movimiento nacional para obtener que el Papa volviera a la ciudad eterna de Roma. En el año 1374 el Papa empieza a escribirle a Catalina. Le ruego que rece mucho por él y por la Iglesia Católica. La santa le escribe rogándole que vuelva a Roma. En 1375 se le graba la herida de Cristo, Estando rezando ante el crucifijo, ve salir a unos rayos de luz de las 5 heridas de Jesús y se le forman en ella las heridas de la mano, los pies y el costado. La gente no las ve, pero ella sí las siente y al vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo los estigmas invisibles. En el año 1376 el Papa, por influencia de Catalina, vuelve a Roma. Este alegró muchísimo a los cristianos. El sumo pontífice Gregorio IX le pide que vaya y ella también a Roma a colaborar con las tareas en favorecer a la gente y a obtener que haya paz. En el año 1377, a los 30 años, aprende a leer. Hasta ese entonces toda su ciencia la había aprendido oyendo a Dios y escuchando los sermones y clases de catecismo. Mi maestro nacido del Espíritu Santo, decía. Y en 1378 redacta su famoso libro Los Diálogos. Escuchen bien para que no se nos olvide, Los Diálogos. Va dictando a 2 secretarios todo lo que Dios le va iluminando que debe decir ese libro, Los Diálogos. Se volvió muy famoso y de hecho enorme bien, y ha hecho enorme bien para más de 6 siglos. San Antonio María Claret decía que él, cuando leía el libro de Santa Catalina, tenía que tener en la mano un pañuelo porque no hacía sino llorar de emoción. En el año 1379 habla ante todos los cardenales reunidos. Le dice que el mejor remedio para los males de la Iglesia Católica es que cada uno se esfuerce por ser santo. Recorre varias ciudades poniendo la paz entre los bandos que se combatían. La gente la consideraba una gran santa. Llega la peste de tifo negra y mueren miles y miles de personas, y ella va de enfermo en enfermo atendiendo día y noche a varios y le consigue la curación. Ella misma cava las tumbas para los más necesitados y abandonados. Dicta 400 cartas dando consejos y tratando de conseguir y obtener la paz donde había división y peleas. Sus cartas son notables por la belleza de su estilo. Se cree que una gran pecadora y llora mucho del arrepentimiento. Repite miles de veces ella
aquella frase del Salmo 51. Oh Señor, crea en mí un corazón puro y no alejes de mí tu espíritu digno. Final en Roma. Su petición del sumo pontífice se va a vivir a Roma. Pasa horas y horas rezando a Santo Padre. Mi más gran deseo es que la Iglesia Católica se vuelva santa. Repetía: oh Cristo, yo deseo amarte cada vez más y sufrir todo por ti. Si preguntan por qué he muerto, digan: ofrecí su vida por la Iglesia. Y en el año 1380, el 29 de abril, muere en Roma en la edad de 33 años y el Papa Pío II lo la declaró santa, y el Papa Juan Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia. Bueno, pues hermanos, es grande la reseña de la vida de Santa Catalina de Siena que tenemos hoy en este caminar, y que el Señor nos ha invitado a tener presente en nuestro desenvolvimiento de gracia y bendición. Dios los bendiga, familia, en este día que el Señor da su presencia, su gracia y su bendición. Así pues, en este día 29 estamos festejando a Santa Catalina de Siena. Dios los bendiga. Vamos a la proclamación del Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús le dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Si entiendes esto y lo pones en práctica, serás dichoso. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido. Por esto es para que se cumpla el pasaje de las Escrituras que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Le digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a quien me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, esta parte del Evangelio de San Juan está haciendo referencia específica nuevamente de saber que nosotros somos sirvientes y somos enviados. Muchos de nosotros nos vamos apropiando de la misión. Yo te envié y a rato tú eres casi propietario. Oye, yo te envié a esa familia y a veces te crees dueño, jerarca. Yo te envié a ese trabajo y a veces crees que eso es por consiguiente tuyo. Yo te envié a esa empresa aunque seas patrón y a veces crees que eres independiente de mí. Yo te envié ante esos empleados que eres patrón y a veces te crees que ellos tienen que hacer como esclavos. Y realmente yo les aseguro, Jesús dice que el sirviente no es más importante que su amo. No es más importante que su amo, nunca. Y no nos habla en referencia de un hermano, nos habla en referencia de Dios. Ni el enviado es mayor de quien lo envía. Dos cosas son muy importantes de el envío y del sirviente que muchas veces nos encontramos en el camino. Si te das cuenta que una cosa es ser enviado como el mismo sirviente, que es una función, una acción, y que realmente tenemos que nosotros responder al Señor conforme nos envió. Fíjate cómo es que en el Señor vamos a hacer un ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo mandé a una ferretería a un hermano mío y le dije: oye hermano, necesito estas herramientas que por ahí tengas, que necesito, por favor pudieras permitírmelas. Aquel hermano específica da cuentas de
su plan. Aquel hermano del trabajo dice, es para el padre, y entonces aquel inmediatamente le da al enviado mi encargo, y el enviado viene con el encargo, todo el encargo que se le dio, y aquel se siente agradecido. Padre, aquí se lo traigo, aquí está, le manda saludos fulano, correcto, gracias. Y entonces yo lo agarro y le digo, oye hermano, ¿cuánto te debo de este material que me mandaste? No padre, no es nada, Dios lo ahí mándeme la bendición. Y entonces yo le digo, Dios te bendiga hermano, y que el Señor te lo multiplique. Ese enviado se quedó admirado de cómo Dios actúa. Bueno, pues así es la realidad. En tu trabajo, en tu familia, en la pequeña acción que tú hagas, Dios nos envía. Dios tiene esa situación de que entre punto del mensajero, el mensaje y a dónde llega el mensaje, va el mensajero en el trayecto. Entonces la obediencia está en de que yo envié, y aquí va el mensajero, a dónde llega el mensaje. Entonces el Espíritu de Dios hace que nosotros tengamos esa situación de darnos cuenta de que tú no eres más grande, tú eres nada más enviado. Yo soy enviado de este mensaje, y como tal tú eres el que vas a recibir el mensaje, pero no me vas a recibir a mí. Al final, como le dice, el que me recibe a mí no me recibe a mí, recibe al que me envió. Ese punto es muy importante, porque muchos de nosotros creemos que recibimos a este padre ministro, sacerdote de la colonia Vicente López, pero realmente recibes a Jesús. Y dice Jesús, el que me recibe a mí no me recibe a mí, recibe al que me envió. Y así sucesivamente se sigue la cadena contigo, hermano servidor, hermano servidor, hermana servidora, y que tengamos ese detalle de deber y de compromisos que tenemos que tener continua y constantemente. Por eso nosotros debemos de darnos cuenta de que no te tienes que apropiar nada, no eres mayor que el amo, y el que te recibe a ti no te recibe a ti, te recibe a quien te envió. El mensajero va y le dice al patrón de la empresa, el padre necesita este material, y aquel le dice, sí, aquí tómalo, te lo doy. Y aquí viene, regresa y me lo entrega. Yo le hablo por teléfono y quedamos en esa situación de la bendición. Entonces, así como este enviado se dio cuenta de cómo Dios actúa, oiga, padre, no le cobró. Así es, mi hermano, no cobró, porque sabe que el Señor, entre tú y yo y él, está la bendición. Y ahí es donde el Señor nos invita. Si el enviado va en otra ocasión sin que yo lo envíe, y él se apropia de cosas materiales, ten cuidado. Así nos puede pasar en un local donde tú eres propietario y maltratas a los empleados, alteras los precios, alteras las balanzas, maltratas a tus hijos, tienes dinero que realmente suficiente tienes ahí guardado que no ocupas, y que pues sí debes de tenerlo, pero realmente tienes que saber que el Señor no quiere que guardes, sino que sepas emplearlo para obras de caridad. Entonces el plan de Dios es que tú y yo sepamos apreciar las gracias y bendiciones que se nos ofrecen constante y periódicamente. Por eso, fíjense cómo dice, no lo digo por ustedes, porque yo sé quién he escogido, por eso, pero esto es para que se cumpla en el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Fíjense, me ha traicionado. Le digo esto ahora, antes de que suceda, para cuando suceda, crean que yo soy. Y ahí nos habla sobre la traición de Judas. Bueno, pues en el envío, dice,
el sirviente no es mayor que su amo, ni el enviado mayor de quien lo envía, pues ¿cuántos de nosotros hemos traicionado a Jesús? ¿Cuántos de nosotros nos creemos más importantes que quien me envió? Yo soy sirviente, simplemente sirviente. Yo soy específicamente esta situación que el Señor nos dice de ser enviados. Es mayor de quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Así pues, el sirviente no es mayor que su amo, ni el enviado mayor de quien lo envía. Hoy Jesús nos está invitando a darnos cuenta de esta labor como misión que tenemos cada quien. Cada quien tenemos una misión dentro del plan salvífico única de Dios. Y dentro de esa misión nos invita el Señor a ser coherentes en su gracia, en su presencia y en su amor. Hermanos, hoy es jueves sacerdotal. Te invito a estar en la presencia del Señor, que el Señor te colme de gracia, fortaleza y bendición. Sacamos nuestro sacramental. Bendito, llamado y glorificado seas, Padre, porque tú estás delante de nosotros. Siempre nos envías, siempre nos das ese mensaje de ser enviados. Y nunca podemos ser nosotros mayores de quien nos envía, ni ser mayores de nuestro amo siendo sirvientes. Te pido, Señor, que nosotros tengamos el deber de gracia, de cumplir, de obedecer, de atender diligentemente esta marcha que tú nos das en Cristo nuestro Señor. Bendito, alabado y glorificado seas, Padre, porque tú estás en medio de nosotros hoy en este jueves sacerdotal para poder estar con esa presencia de bendición. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, les informo, dentro de un momento, ya no tardan, van a cambiarle el rótulo a esta página. El rótulo de la página va a ser Cristo Rey y Nuestra Señora del Carmen. Cristo Rey y Nuestra Señora del Carmen. Así se llama la parroquia donde me van a enviar. Bueno, esperemos, todavía estamos en esperemos, porque pues les he de decir que en este trayecto de la cual me enviaron el mensaje de diciendo que me iban a cambiar, me dijeron que me iban a cambiar a otra parroquia. Yo no dije nada, yo acepté y me dieron el nombre de la parroquia, que no lo voy a decir ahorita. Y yo no dije nada, punto. Pero pues del día, hace unos 15 días, me hablaron por teléfono nuestro obispo y me dijo que iba a ser en esta nueva parroquia. Bueno, pues ahora esperemos en Dios que no haya un cambio más. Me da risa porque pues realmente es ese caminar, esa bendición. Así pues, les vamos a poner el rótulo, a ver, esperemos en Dios que no haya otro cambio, otra situación. Y bueno, pues a tener esa bendición del Señor. Dios los colme de gracia, fortaleza, feliz jueves para todos. Y bueno, pues bendecidos sean, hermanos. Yo les invito a que hagan oración por mí. Les invito a que tengamos ese caminar de bendición en el nombre de Jesús. Que el Señor esté con vosotros y con su Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz jueves sacerdotal para todos. Dios los bendiga. Los veo al rato en la celebración de esta tarde, a la hora propia de esta tarde. Dios los bendiga.